Segunda de Corintios capítulo 6, versículos del 14 vamos a leer al 18. Y leemos la palabra y lo hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordancia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y dice el versículo 17, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y el versículo 18 dice, y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor. Y oiga esto todopoderoso. Vamos a orar. Amén. Padre Santo, te damos gracias, Señor, a esta hora. Pedimos, Señor, que nos des palabras, Señor, para poder exponer este tema, que bendigas a cada uno de los oyentes, que abras oídos espirituales, Señor, y que permitas dar una palabra, Señor, con sabiduría, con denuedo, Padre Santo, para cada una de las personas, Señor. Te damos gracias, Señor, por todo el querer y el hacer que has puesto en cada uno de los oyentes, Padre Santo. Te alabamos, te bendecimos, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Relaciones desiguales. Fíjense que este versículo muchas veces es utilizado, muchas veces es utilizado únicamente para el matrimonio, pero la verdad es que no es así. El cristiano se desempeña en muchos aspectos de su vida y en todos y cada uno de ellos está llamado a ser luz. Entonces, amados, nosotros tenemos que darnos cuenta que estamos llenos de relaciones. Donde nosotros vayamos, tenemos relaciones laborales, relaciones de amistad, relaciones de pareja, ¿verdad? Eso es muy importante porque para el cristiano son para siempre. Lo que Dios unió no lo separa el hombre. Entonces, y dejamos que también nuestros hijos tengan las relaciones que ellos quieran. Todas las relaciones tienen un enfoque. Cada persona tiene un enfoque específico y persigue su propio enfoque. Entonces, si nuestro enfoque como creyentes es buscar al Señor y crecer en el Señor, el tener relaciones que no quieren nada con esto nos hace salirnos del surco, salirnos del camino y no vamos a terminar bien. Para muchos, amados hermanos, el tener dos animales o dos bestias, por así decirlo, en yugo desigual hace que aren en círculo, es decir, que no avancen. Recuerde que el yugo es una barra de madera que une dos bueyes uno al otro y con la carga que tiren, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos un equipo desigual, aran desigual. Si nosotros ponemos un buey más grande que el otro, pues van a comenzar a girar y no a mantener el surco recto que nosotros queremos tener. Entonces, cuando nosotros tenemos el propósito de llegar hasta una determinada meta, crecer en el Señor, sacar una carrera o cualquier punto fijo que tengamos, pero nos relacionamos con personas que lejos de tener un punto específico, ellos están desorientados o que su orientación es contraria a la de nosotros, pues usualmente nosotros perdemos el sentido, perdemos la orientación. Y casi siempre, amados hermanos, es el cristiano el que paga el precio, porque el mundano no deja el mundo, ¿verdad? Pero el cristiano, que es el que tiene que caminar en este mundo, y el Señor dice, Señor, no te digo que los apartes del mundo, sino que los libres del mal, es el que se ve siempre en asedio y muchas veces por congeniar, por mantener un estatus, amistades, pues cedemos a nuestros principios
Y esto no nos permite, mis queridos hermanos, llegar a la meta, ¿verdad, mi corazón? Amén, así es. Nosotros, la importancia de las relaciones desiguales es porque nosotros somos seres sociales y ya sean nuestros hijos, todas las personas que conviven con nosotros, tenemos la necesidad de tener convivencia social en todas las áreas de nuestra vida. Correcto, en el trabajo, en la casa, con el vecino, etcétera. En todos lados tenemos relaciones. Muchas relaciones no las podemos evitar, ¿verdad? En nuestro trabajo estamos forzados a tener como compañeros a personas de diferentes creencias, ¿verdad? O de ninguna creencia, más que sus ojos carnales. Entonces, Dios no nos manda a apartarnos, porque no se trata de que nosotros nos vamos a meter en un monasterio, sino que se trata de que nosotros tengamos nuestros propios principios y vivamos a través de ellas y que no nos dejemos influenciar. Si tenemos que relacionarnos con alguien, no nos dejemos influenciar por sus propios principios, por los principios de esta persona. Entonces, dice el versículo 14, fíjese, quiero comenzar tratando de ver qué es lo que el apóstol decía. Dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Note esto, por favor, porque dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Es decir, nos podemos unir hasta cierto punto en yugo desigual con un creyente. ¿Pueden haber dos creyentes en yugo desigual? Sí, claro que sí. Alguno es deportista y el otro está queriendo coronar una carrera, pero los dos tienen en el fondo de su corazón el propósito de seguir a Cristo. A Cristo, así El es. enfoque es Cristo. Ambos tienen los ojos puestos en Cristo. Entonces, un deportista con un estudioso, pero si los dos son creyentes, no hay mucho problema, porque el domingo se van a reunir en la iglesia, porque no lo va a llevar a beber, no lo va a llevar a que se meta en drogas o que ande en adulterio, se supone, ¿verdad? Entonces, el problema del yugo desigual es con los incrédulos, ¿verdad? Y da la explicación. Ya vamos a ahondar en esto un poquito más adelante, pero da la explicación. Vuelvo a poner, dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Se supone que si usted es creyente, la justicia está con usted y la injusticia está con el incrédulo, ¿verdad? El 1 Corintios 6:9 habla que los injustos no heredarán el reino de los cielos y comienza el listado. Se supone que usted no tiene ninguna de esas características, aunque puede ser que en el pasado sí lo haya tenido, pero ahora estamos como estamos con el enfoque de Cristo, estamos en, ¿cómo decía Guillermo? Estamos en proceso de construcción. Sí. Y si nosotros estamos en proceso de construcción, de ser una nueva criatura en Cristo, en perfeccionarnos en una vida cristiana, no tenemos por qué traer las viejas amistades que no comparten nuestra fe, que no comparten nuestros principios, que no comparten nuestros valores cristianos a nuestra casa, porque no solo nos están afectando a nosotros, sino que están influenciando a todos los que conviven con nosotros y principalmente a nuestros jóvenes y a nuestros niños, pastor. Amén. Que eso es que a temprana edad les empiecen a poner valores que no son los que nosotros profesamos en nuestra casa. Eso es muy peligroso. Y en este tiempo qué difícil, ¿verdad? Qué difícil. Realmente en las escuelas, en los colegios, intentan que los muchachos sean abiertos absolutamente a todo. Y una cosa es que usted sea tolerante, mi hermano. Y otra cosa es que usted comulgue con esa idea. Una cosa es la empatía y la simpatía, ¿no? Amén. Empatía es entender a la persona que tiene usted enfrente y simpatía es coincidir con los pensamientos. Y ya vamos a ver más adelante que coincidir es compartir, es ser parte de ellos. Pero lo que yo quería compartirles es que esta pandemia, este confinamiento nos está haciendo de mucha bendición para los padres o para las familias. ¿Por qué? Porque en las escuelas, en los colegios, en las universidades, bueno, yo tengo hijos universitarios y escucho los principios que les están
poniendo en contra de la palabra de Dios. Y este tiempo de confinamiento es un tiempo para reflexionar y para nosotros poder recordarle a nuestros hijos o a las personas que conviven con nosotros en qué creemos, en volver a nuestros rudimentos de nuestra fe y poder volver a poner valores y parámetros de vida y hacerles saber en qué creemos. Amén. Y hacerle conciencia. Y es un tiempo para que ellos vayan, nosotros podamos, mejor dicho, recordarles que somos una familia cristiana, en qué hemos creído. Entonces se vuelve de bendición, pastor, porque aunque están otras influencias, pero si a nuestros hijos les enseñamos parámetros de vida, valores, y nuestros valores son cristianos, son conforme la palabra de Dios, y dice que la palabra de Dios no se apartará ni de día ni de noche. Y nosotros día a día, hoy que estamos en confinamiento, tenemos la bendición de compartir en el momento que estamos en la casa, siempre regar una gotita de la palabra de Dios para que no se olviden en quién hemos creído y en quién confiamos. Ahorita que en nuestros países centroamericanos no está solo la pandemia, sino que hay una gran catástrofe, la lluvia y todo lo que está pasando. Entonces, es momento de que nosotros hagamos conciencia con nuestra familia, los que descendemos de familia centroamericana, y podamos empatizar y hacer oración por ellos y enseñarle a nuestros hijos que el Señor aquí nos está guardando, pero también nos está enseñando a que podamos tener conciencia y enseñarle a los que conviven con nosotros. Amén. De nuestros principios cristianos. Amén. Fíjese que Pablo dice en el texto, lo vuelvo a poner en su pantalla, perdón. Dice, hace 3 comparaciones. Dice, ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Amén. Y luego dice, ¿y qué comunión la luz con las tinieblas? Se supone que la justicia está de su lado si usted es creyente, ¿verdad? ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y hace otra comparación más, dice, ¿y qué concordancia, en qué concuerda Cristo con Belial? ¿Verdad? Está hablando. Es el diablo, ¿verdad? Sí, es ¿cómo se llama? Personifica al diablo, aunque la palabra está hablando de algo impuro, de algo sucio. ¿Qué concordia tiene Cristo, que es santo, y con Belial? ¿O qué parte, oiga, y ahí nos termina con la cuarta comparación a nosotros, o qué parte el creyente con el incrédulo? Así es. Así es que, mis queridos hermanos, es una palabra que ya casi que no se toca, ¿verdad? Porque hay que ser, ¿cómo se llama?, tolerante, y debemos ser tolerantes. Tolerantes y consecuentes, dice, pero sí, cada quien, si el incrédulo, que haga sus cosas, pero que no las haga dentro de un hogar cristiano. Y si alguien llega y comparte algo que no es de acuerdo a nuestra fe, es porque uno de la familia ha permitido. Amén. Fíjense que nosotros seguimos teniendo la autoridad en la casa y tenemos la oportunidad de guardar nuestra familia, ¿verdad? Muchas veces nos hemos dormido en esto y dejamos que nuestros hijos tengan las amistades que ellos quieran tener, y muchas veces eso hemos tenido que pagar caro. Comentaba un predicador que es muy conocido él, pero que uno no creería lo que él dice, que dice que en los tiempos de adolescencia él era tartamudo, y uno dice, wow, ¿cómo es que ahora él habla tanto y tan elocuente y cuenta historias increíbles? ¿Y cómo es que él fue tartamudo? Pero él cuenta que cuando estaba un poquito más joven, su mejor amigo era tartamudo, ¿verdad? Entonces, dice que él cree que psicológicamente, por tener empatía con él, comenzó él su tartamudez, que ya después de la adolescencia le desapareció. Entonces, es un ejemplo cómo nosotros podemos ser afectados de diferentes maneras, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser muy sabios con nosotros mismos y con nuestras familias, aquellas que están con nosotros. Inclusive, amados hermanos, a veces los empresarios cristianos
tienen relaciones, tienen negocios, o no tanto que tengan negocios, sino que los tienen de socios a personas que no son creyentes. Y si bien es cierto, negocio es negocio, dinero es dinero, pero hay principios que no deben violarse. Amén. ¿Verdad? Y nosotros tenemos que ser honestos, hermanos, honestos. Dios, los ojos del Señor están sobre todos y en especial sobre nuestros hijos. Y usualmente el que no es creyente hace casi cualquier cosa por dinero. El creyente no. El creyente desea hacer la voluntad de Dios, pero como mencionamos al principio, usualmente es el creyente el que termina rindiendo sus principios con tal de poder sacarle mayor beneficio. Y yo le aseguro que no hay mayor beneficio en nuestra vida que tener a Dios de nuestro lado. Amén, ¿verdad? Y no cansarnos y no rendirnos al respecto, porque al final, amados hermanos, todos segaremos si no desmayamos. En Deuteronomio capítulo 22, versículo 10, hay un versículo que se los quiero enseñar, por favor. Mire cómo dice, no, léelo ahí si lo tiene. No ararás con buey y con asno juntamente. Y nos da otro más. No vestirás ropa de lana y lino juntamente. Amén. Fíjense, amados hermanos, realmente lo que Dios quiere es que aprendamos y que nuestro trabajo sea parejo, manteniendo el camino, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros ponemos algo que no es igual, se va de lado. Y entonces no vamos a llegar al propósito. Es como cuando el vehículo, una llanta tiene menos aire que la otra. El carro tiende a irse del lado donde le hace falta firmeza a la llanta. Entonces se carga para este lado y usted tiene que maniobrar. Por eso es que para no tener que maniobrar y dañar la dirección de su vehículo, ponga llantas correctas. Entonces usted tiene que aplicar el mismo principio a su propia vida. ¿Por qué, amados hermanos? Porque no va a avanzar como usted quiera. No, óigame bien, no va a avanzar. La otra vez fuimos a cambiar las llantas del vehículo y son llantas bastante grandes y entonces en la carrera solo las pusieron pero no las balancearon, ¿verdad? Balancear quiere decir que hacen que las dos llantas pesen lo mismo para que el vehículo corra bien y no tienda a irse a ningún lado. Entonces, como no le pusieron, les ponen unas pequeñas balanzas, entonces solo pusieron las llantas y estaba bien lleno, pues y yo también que me quería ir, me fui y de repente en la tarde que salimos otra vez y andamos en el freeway, el carro comenzó a temblar, ¿por qué? Las llantas no estaban malas, el carro no estaba malo, sino que no estaban balanceadas. Amén. Y así es el hombre. Posiblemente nosotros tengamos toda la disposición en perseverar en el camino del Señor, pero nuestras amistades son totalmente desiguales, no están en el camino del Señor. Entonces, día a día, con una llamada, nos van a incitar a cosas que no agradan al Señor, o si compartimos un café, vamos a hablar de cosas que no agradan al Señor, o si las invitamos a la casa, no vamos a estar en la misma sintonía. Como tú dices que va hablando hacia otro lado, posiblemente es el momento de nuestro devocional en nuestra casa y llega la amistad, no va a compartir el devocional con nosotros, sino que va a llegar a contarnos cosas que no vienen al caso o que no tienen que ver nada con nuestro Señor. Así es que nosotros tenemos para perseverar en una vida cristiana, a ir, bueno, para mí sí sería apartando esas amistades que están en yugo desigual, que no comparten la fe. Amado, fíjense que acá es difícil, el día, pastor, amén. pero para poder llevar este camino del Señor, bueno, nosotros hace el 16 estuvimos cumpliendo aniversario de haber recibido al Señor Jesucristo. Y 19, ayer, sí. Y no ha sido fácil porque teníamos muy buenas amistades, pero que no compartían nuestra fe. Y para nosotros poder seguir perseverando, hemos tenido que ir
Tal vez no rechazarlo. No rechazando, pero no podemos compartir lo que ellos comparten porque no está conforme a la voluntad de Dios. Imagínense si yo cuando no era incrédulo, yo era alcohólico, pues yo tomaba y tenía un montón de amigos que tomaban. Y entonces cuando ya en el Señor, en que empecé yo a querer dejar de beber, tenía que cambiar amistades, porque si no, pues iba a caer de nuevo en el mismo problema. Igual el hombre que ha tenido problemas de infidelidades y sus amigos todos son infieles, le van a estar motivando y como dice el dicho aquel, el niño llorón y la enfermera que lo pellizca, ¿verdad? Y de repente vamos a caer. Y nosotros tenemos que preparar bien nuestro camino. Entonces, Amén. Fíjense que hay un versículo en Deuteronomio también, pero en el capítulo 7, y lo vamos a leer desde el versículo 2 hasta el 4. Se lo pongo en su pantalla. Y Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado y las destruirás del todo y no harás con ellas alianza ni tendrás de ellas misericordia y no emparentarás, dice, con ellas, ni darás a tu hija a su hijo, ni tomarás a su hija para tu hijo, dice. Porque Jehová desviará, oiga esto, porque desviará a tu hijo en pos de mí y servirán a dioses ajenos y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto. ¿Qué fue lo que pasó? Israel iba a tomar la tierra prometida y Dios le dijo, no, mira, no quiero relaciones con ellos. No quiero que emparenten, ¿verdad? Que se hagan parientes. No quiero nada de eso. ¿Por qué? Porque Dios se los anunció. Te vas a ir del lado de ellos. Tú no los vas a traer donde mí. Te vas a ir del lado de ellos. Le pasó a Salomón, al hombre más sabio de la tierra. Se le olvidó los dichos de Dios siendo tan sabio y al final él emparentó con mujeres impías y lo hicieron caer. Por eso es que yo insisto en que no debemos perseverar en tener amistades con los incrédulos o a veces decimos, es un simple compañerismo con incrédulos, pero siempre, máximo en la época que estamos, nos invitan a reuniones, pero que las reuniones hay cosas que no le agradan a Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, ahí usted dirá, ay, qué religiosos. No, es que vea resultados. Si usted quiere madurar en la fe, si usted quiere crecer, si usted quiere atender la voz de Dios, tiene que escuchar esto. No se trata de que vamos a tener enemistad o que vamos a cortar de tajo ciertas amistades que tenemos de muchos años. No se trata de eso. Pero el Señor nos dice al final del versículo que acabamos de leer, y el furor de Jehová se encenderá sobre vosotros y te destruirá pronto si mantenemos el compañerismo correcto, porque con los incrédulos. Lo que pasa es que cuando ya hablamos de compañerismo, hablamos de algo más, hablamos de un enfoque en común, ¿verdad? Entonces, en el trabajo nosotros podemos tenemos compañeros que no comparten nuestra fe, está bien, no hay problema, pero fuera de ahí usted tiene que tener mucho cuidado porque nos van a contaminar, amados hermanos. Aunque usted se sienta el cristiano más fuerte sobre toda la tierra, le tengo noticias. Si cayó Salomón, yo creo que usted y yo tenemos pocas esperanzas, amados. Amén. Ahora vamos a ir a Éxodo capítulo 34. Oiga esto, por favor, que este versículo es bien, bien interesante, súper interesante. Lo pongo en su pantalla en este instante. Permítame que estoy ahora el ayudante, mi colaborador está en ensayo con el Ministerio de Alabanza, así es que estoy así como pulpo, ¿verdad? Si quieres, nos ayudas con la lectura. Guárdate de hacer alianza con los moradores de la tierra donde has de entrar, para que no seas tropezadero en medio de ti. Amén. Y ahora caminamos hasta el versículo 15. Oiga esto, por favor. Ahí está. Perdón. Dice: Por tanto, no harás alianza con los moradores de aquella tierra,
porque fornicarán en pos de sus dioses y ofrecerán sacrificios a sus dioses y te invitarán y comerás de sus sacrificios, o tomando de sus hijas para tus hijos y fornicando sus hijas en pos de sus dioses. Harán fornicar también a tus hijos en pos de los dioses de ellas. No te harás dioses de fundición, dice el 17. Entonces, así es, pero también compete pues porque ellos tenían dioses ajenos y eran dioses de fundición, dioses que ellos podían ver. Nosotros tenemos un Dios que no podemos ver, que no sabemos siquiera qué figura puede tener porque es espíritu. Entonces Dios nos manda a que no participemos de todo eso. Y mire, si hay algo que me da no sé qué, es que dice que lo vamos a enfurecer a Dios, así es, ¿verdad? Y va a descargar su enojo sobre nosotros porque Él no va a corregir a las otras personas. Y yo hago esta comparación siempre porque imagínense ustedes, están un grupo, usted tiene su niño o sus niñas y están ahí un grupo de niños y están haciendo un desorden ahí. Y usted ve a su hijo, ¿a quién va a ir a traer? ¿A quién va a corregir? No va a corregir al hijo ajeno, ¿verdad? Porque se va a meter en problemas, pero al suyo, a ese sí va a traer. Entonces Dios es igual. Dios corrige a su propio hijo, que es usted y que soy yo, que somos nosotros. Entonces Dios se encarga de que nosotros no nos metamos en ese lío. Así es que... Y en Éxodo nos está haciendo la advertencia, pastor, que nos invitarán, dice. Ya es nuestra decisión si vamos o no vamos, si compartimos o no compartimos. Y luego nos dice que si vamos, si aceptamos y comeremos, dice, y comerás de su sacrificio. Vamos a compartir de todo lo que no le agrada al Señor. Voy a poner en su pantalla el texto que está diciendo mi esposa y mire qué interesante. Por tanto, no harás alianza, negocio, contrato con los moradores de aquella tierra porque fornicarán en pos de sus dioses. Está hablando de nosotros los creyentes y ofrecerán sacrificio a sus dioses. Vamos a participar de todo eso. Dice, y te invitarán porque te van a invitar. Así y comerás de sus sacrificios. Contaba una hermanita que hace tiempo asistió a una fiesta, ¿verdad? Y siempre nosotros le hacemos, muchas veces cuando yo predico, dice que les digo, ¿verdad? Que el enemigo nos invita y cuando ya estemos participando se va a burlar de nosotros. Y ella tenía eso en su mente, pero fue invitada y vamos y se fue a la fiesta de cristianos que viven como impíos, ¿no? Y entonces uno dice que si son cristianos, a ver. Pero la cuestión es que cuando llegó a la fiesta le dijeron, bailá fulana, bailá fulana, bailá fulana. No, yo no. Y entonces al final la convencieron. Y cuando la convencieron, se puso a bailar bien emocionada. Y cuando estaba en lo mejor de bailar, le dijeron, y eso es lo que vas a aprender en la iglesia. Y eso es lo que te enseña el pastor. Y qué cosa, ¿verdad? Entonces, así es el enemigo. Siempre se va a reír cuando un cristiano participa de todas aquellas cosas que no debe participar. Así es que, óigame, no le van a tener misericordia. Se lo advierto ya, aunque usted considere que son los mejores amigos que usted tiene, le aseguro que no le van a tener misericordia. Y voy a leer un versículo más, pastor, claro. Para terminar de afirmar las amistades entre no creyentes. A cualquiera que es segunda de Juan 1:9. Ahí está. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Mire, yo no sé si esto le queda a usted con algún margen de duda, ¿verdad? Se lo he dejado en su pantalla porque quiero que lo vuelva a ver. Cualquiera, o sea, no está diciendo el hijo del pastor, no está diciendo la diaconisa, está diciendo cualquiera que se extravía, oiga esto, que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo. Es decir, que podemos nosotros de repente equivocarnos, ¿verdad? Ponernos de pie y volver al camino. Pero dice, y cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, y hace una afirmación negativa, dice, no
tiene a Dios. No dice puede ser, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Al Hijo, así. Y luego nos dice, si alguno viene a vosotros y no trae esa doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. Wow. Pero entienda esto, que cuando usted le dice bienvenido es que usted está asimilando lo que él trae y sus creencias. No se trata de que usted no se va a juntar con nadie que no es creyente. Y usted debe tener la madurez, ¿verdad? Tiene la madurez espiritual para poder tener amigos de diferente fe. O sea, conocidos de diferente fe, pero tiene que saber que aquellos con los que usted más se relaciona son los que comparten sus propósitos espirituales para que no le desvíen. Amén. Entonces, y ahora vamos a ver un versículo más. Y fíjense que hemos visto compañerismo con los incrédulos. Hemos visto amistades no creyentes que nos corrompen, amados. Nos corrompen. Yo no sé a quién va a tener usted en su casa, qué es lo que usted va a hacer, cuál es el propósito que tiene. Yo no sé, pero que corrompen, le aseguro que corrompen. Ahora vamos a ir, ¿cuál es el otro texto? Segunda de Crónicas 19, pastor. Segundo libro de Crónicas, mire lo que dice, por favor, 19, dijimos, ¿verdad? 19:2. Amén, ahí vamos, mire, lo pongo en su pantalla para que usted pueda darse cuenta de lo que dice este texto. Es un poquito complicado, pero vamos a tratar de explicárselo. Y le salió al encuentro el vidente Jehú, hijo de Hanani, y dijo al rey Josafat: al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová, pues has salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Amén. Pero ¿cómo dice, pastor, que regresó Josafat? Dice que cuando él venía de dar ayuda al impío y amar, dice, a los que aborrecen a Jehová, pero antes de eso, ¿cómo regresó él? Dice que regresó. Josafat, rey de Judá, volvió en paz a su casa en Jerusalén. O sea, él se regresó bien satisfecho, ¿verdad? De ayudar a aquellos que aborrecían a Jehová. Y entonces el profeta le apareció y le dijo, ¿verdad? Pues ha salido, dice, al impío das ayuda y amas a los que aborrecen a Jehová. Pues ha salido de la presencia de Jehová ira contra ti por esto. Ay, Dios mío. Fíjense que es importante cuando nosotros venimos y ponemos atención, ¿verdad? Porque y vemos las cosas más allá. Y el mundo nos podrá tildar de religiosos, y extremistas, y como usted quiera, ¿verdad? Pero yo prefiero que el Señor me diga, ¿te excediste en lo que te dije? A que me vaya a decir, ¿por qué no lo hiciste? Algunas veces nosotros nos descuidamos a sí mismos, descuidamos nuestras familias, las dejamos al descubierto, y por estar ayudando a personas, como dice la palabra, impío, y amando o consintiendo a aquellos que aborrecen la palabra de Dios, que aborrecen la palabra que nosotros estamos intentando perseverar, pastor. Inclusive le dice, ay, sí, mira, vamos a estar aquí, pero de tu Dios no me hables. Allá cuando estés en la iglesia o cuando llegue el pastor a tu casa, hablas de Dios. Y entonces, pero el Señor dijo que ira había contra ti, dice. Y eso es lo que el Señor pone cuando nosotros llegamos algunas veces feliz de compartir de personas que aborrecen la palabra de Dios. Y yo pienso que está claro, pues, ¿verdad?, como es la palabra. Y nosotros tenemos que, aunque tú dices,
que no ser muy religiosos, pero el Señor nos manda a que no podemos estarnos gozando con los que aborrecen del Señor, porque ellos no van a compartir nuestra fe y ellos van a ir poniendo hasta en duda lo que nosotros estamos perseverando, lo que nosotros estamos aprendiendo, lo que nosotros estamos leyendo, lo que nosotros estamos clamando al Señor. Por eso algunas veces no recibimos, porque la ira está contra nosotros. Amén. Y decimos, ay, Dios no cumple las peticiones de mi corazón, porque nuestro corazón no está conforme al corazón de Jehová. Y algunos dirán, no, hombre, si no hicimos nada, solo platicando estuvimos. Yo quiero ponerle en su pantalla 1 Corintios, capítulo 15, versículo 33. Mire qué interesante respecto a lo que estamos nosotros hablando. Solo son palabras, pastor. Las palabras se las lleva el viento. No. Oh, tenga mucho cuidado. Mire cómo dice, comienza, las dos palabras primeras nos orientan cómo nosotros tenemos que tomar esto. Dice, ¿lo tienes ahí? Sí. Dice, estamos en 1 Corintios 15, 32. Perdón, 15, desde el 33 lo vamos a leer. Dice así, 33. Dice, no erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y dice el siguiente, velad debidamente y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza vuestra. Lo digo. Y qué importante, mire, decimos que las palabras se las lleva el viento, pero no es así. Recuerde que las palabras primero fueron pensamientos, luego son palabras, luego se vuelven emociones, luego se vuelven acciones y luego se convierten en hábitos. Así es que es importante que nosotros podamos tomar en cuenta esto, amados hermanos, porque si usted quiere llegar a la meta con victoria, tiene que tomar en cuenta que tiene que pulir su vida de aquellas cosas que nos estorban, ¿verdad? Y también, pastor, que las malas conversaciones no corrompen solo mis buenas costumbres, sino que corrompen las buenas costumbres de los que están alrededor. Máximo si hay adolescentes, hay niños. Algunas veces dicen, no, ellos no escuchan, solo andan corriendo por ahí, pero ellos son los que están captando y hacen suya todas esas malas conversaciones. Y luego venimos nosotros y queremos corregirlo, y si nosotros mismos hemos dejado entrar a nuestro hogar esas malas conversaciones. Amén. Y es un problema, mis queridos hermanos, porque vamos a querer que nuestros hijos tengan una conducta casta, ¿verdad? Una conducta buena, y muy probablemente no vamos a poder hacerlo porque ellos nos vieron y ellos calcan, escuchan lo que decimos, pero copian lo que hacemos. Así es. ¿Verdad? Entonces, sus hijos van a ver cómo es usted con las personas, con los hermanos de la iglesia, y cómo es usted con los que no son creyentes. Y entonces ellos van a copiar y dicen, bueno, con los cristianos tengo que actuar así delante de ellos, pero cuando ellos no estén, voy a actuar de esta manera. Es una doble moral. Y aquí en 1 Corintios 15, en el versículo 34, nos está pidiendo algo que nos dice, velad debidamente, nos dice, y no pequéis. O sea que cuando nosotros no velamos por nuestra familia, por nosotros mismos, estamos incurriendo en pecado, porque algunos dicen no conocen a Dios. Nos está diciendo, ellos no conocen a Dios, a ellos pues no les he contado, pero a nosotros sí se nos cuenta como les pongo en su pantalla el texto del que está haciendo mención. Es 1 Corintios 15, 34, dice, velad debidamente, o sea, tengan cuidado, pónganse atentos y no pequéis, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza lo digo. Ese es el que leímos, ¿verdad? Sí, ese es. Y después dice, pero dirá alguno, bueno, ese es otro tema, lo dejo, ¿verdad? Que vamos a dejar ese versículo porque nos entraríamos a otro punto. Sí. Entonces, amados hermanos, es importante que nosotros seamos parte consciente de nuestro desarrollo como cristianos, que no dejemos al arbitrio de lo que pueda pasar, sino que tengamos una vida con propósito, que podamos nosotros decidir quiénes realmente van a ser nuestras amistades más asiduas, más cercanas, más a las cuales nosotros vamos, para que nos pueda rendir
un fruto lleno de bendición. Amén. Amén. Y Vea. no exponer, pastor, también, no exponernos nosotros, porque algunas veces estamos débiles en la fe, no exponernos a nosotros, mucho menos exponer a nuestra familia. Amén. Fíjense que, oiga lo que dice el versículo 6. Estamos en Efesios 5, 6. Vamos a leerlo desde allí. ¿Lo tienes ahí? No, entonces dice, nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Y dice el siguiente, no seáis pues partícipes con ellos. Amén. Pero es que me cae bien, es que me agrada, es bien simpático, es bien simpática. No, pastor, si yo sé que se va a convertir cuando ya seamos novios o cuando yo me case con ella. Ay, hermano. Yo podría darle ejemplos y ejemplos de hermanos que decidieron casarse con personas que no tenían la misma fe. Yugo desigual, arando cada quien por su lado. Van a estar en círculo y no van a prosperar. Como decimos, para llevar la fiesta en paz, ahí la llevo, ¿verdad? Y no me meto a esto, no puedo servir más en la iglesia porque mi esposa no quiere. ¿Por qué? Porque mi esposa o mi esposo no comparte. Y eso lo supo desde el principio, y le aseguro que es más fácil que un incrédulo lo saque de la iglesia que usted lo meta, ¿verdad? Si usted quiere que un incrédulo se convierta al Señor, pues háblele de Cristo, predíquele con el ejemplo y manténgale a él un carácter, mantenga usted un carácter que sea ejemplo para que él desee de lo que le ha cambiado a usted. Amén. Ahora, vamos casi ya terminando, vamos a ir a 2 de Corintios. ¿Estamos en esas? Dice, ¿ese es el texto? No, vamos a 1 de Timoteo 5:22. Ok, perdón. 1 de Timoteo 5:22. Y vamos a ver cómo evitar las relaciones desiguales. Uh-huh. Ok. 5:22. 1 de Timoteo 5:22. Amén. Vamos a ponerlo en su pantalla. Oiga, ¿y por qué? ¿Por qué está así? Porque este día, amados, los temas que compartimos este día son preparados por mi esposa. Yo solo estoy colaborando, estoy tratando de ampliar, aclarar, pero son temas preparados por ella. A mí me encantan mucho y yo quisiera que usted los pudiera repasar todos los temas de día viernes y de día sábado, porque son realmente una bendición. Ponemos en el versículo 22, lo ponemos en su pantalla. Amén. Estamos en 1 Timoteo 5:22. ¿Cómo evitar las relaciones desiguales? No impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Nos dice el Señor, consérvate puro. Amén. Fíjense, definitivamente que cuando Pablo le decía a Timoteo que no impongas con ligereza las manos a ninguno, quiere decir que son dando responsabilidades, cargos específicos con ligereza, es decir, porque te cae bien, porque te parece que es capaz. No. Tienes que examinarlo bien, tienes que probarlo bien. Y dice, ni participes en pecados ajenos, consérvate puro. Entonces, note por favor que la Biblia nos está llamando a mantener una orientación correcta y definitivamente a no meternos en líos con otras personas, participar de lo que ellos creen. También, pastor, yo no, tal vez indebido, pero yo he visto que muchas veces están en reuniones con personas que no son creyentes, que dicen abiertamente que no quieren nada con el Señor, y algunas veces el cristiano insiste en imponerle manos. Algunas veces te voy a imponer manos. Y yo, ¿qué comunión, dice la palabra de Dios, tiene la luz con las tinieblas? Yo pienso que en este caso, como dice la palabra, debemos de tomar distancia en ello, pastor. Así es, principalmente cuando no es creyente. Sino, y que pues no tenga quieren, mucho cuidado. y que dicen que no, y dicen abiertamente que no quieren nada con la palabra de Dios, no quieren nada con Dios. Amén. Pero vamos a ver lo que nos dice Efesios 5:6.
5, 6. 6 y 7. Dice, oiga esto por favor, lo ponemos en su pantalla. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Es decir, que cuando nosotros participamos de sus palabras vanas, nos comportamos como hijos de desobediencia y recibimos ¿qué dice ahí? La ira de Dios. Amén. Y dice el 7, no seáis pues partícipes con ellos. Amén. Así es que, amados hermanos, mire, hemos tratado y hemos tenido que dejar, usted no tiene idea cuántos versículos para no hacer esto demasiado largo, ¿verdad? Porque hay tanto, oiga, tanto que tenemos nosotros que tomar en cuenta, porque definitivamente que la vida del cristiano, entre más aprenda de su amado Señor, más va a llegar a la meta que tanto quiere. Y fíjense que uno de los últimos versículos que vamos a ver está en una carta súper pequeña que solo tiene un capítulo. Y de ahí vamos a leer los versículos 24 y 25. ¿Lo tienes ahí? Amén. Bien. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Entonces, tenemos que glorificar al Señor aún con nuestras amistades, Amén. con nuestras acciones, con todo, absolutamente todo lo que Dice, hacemos. para guardaros sin caída, dice, ¿verdad? Amén. ¿Quiere mantenerse usted sin caída? Amados hermanos, es importante que usted no se olvide de su Rey y de su Señor y de la voluntad de Él, porque si nosotros nos vamos a guardar sin caída, no es por nuestra capacidad, sino que es por ser obedientes a su palabra, Él nos va a guardar. Y terminamos con Romanos capítulo 5. Romanos, que ha sido el estudio del día, ahora miércoles, antes era martes, ¿verdad? 5, vamos a ver el 16. Lo pongo en su pantalla en este momento. Y con el don no sucede como en el caso de aquel uno que pecó, porque ciertamente el juicio vino a causa de un solo pecado para condenación, pero el don divino a causa de muchas transgresiones para justicia, para justificación. Pues si por la transgresión de uno solo reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Amados Amén. hermanos, mire, yo quiero decirle rapidito ya para terminar. Realmente, amados, Cristo nos ha librado. Cristo ha pagado el precio. Y por el pecado de Adán vino la corrupción. Pero por la vida de Cristo nos ha venido a nosotros la cercanía al Padre y el que Dios mismo sea Padre, será nuestro Padre, el único y sabio Dios, dice la Escritura. Amén. Pero, ¿qué nos dice el Señor? ¿Cuál es la voluntad de Dios? Amén. Y esto lo vamos a ver en Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8, y con esto este es el último versículo que vamos a ver. Romanos capítulo 8, amados hermanos, el versículo justamente el 9. Más, Dale. ¿lo tenemos? Sí. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Debemos de vivir conforme a la voluntad de Dios. Amén. Mis queridos hermanos, realmente nosotros les amamos y queremos que sus deseos de vida cristiana y el crecimiento espiritual que sea efectivo. Entonces nosotros tenemos que recordarlo, tenemos que irnos, amados hermanos, a los cimientos, ¿verdad? Y desde el principio y desde muchos años antes se nos dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque ¿qué relación tiene la justicia con la injusticia, la luz con las tinieblas, Cristo con Belial
¿O qué comunión tiene el creyente con el incrédulo? ¿Quiere usted tener una vida cristiana victoriosa? Aprenda a escoger las personas que van a estar cerca de usted, que van a hacer más influencia en nuestra vida. Dicen los expertos que nosotros somos la fusión de las 8 personas más cercanas que tenemos nosotros, ¿verdad? Nosotros somos, súmelas a todas y usted se va a dar cuenta que ahí vienen las características y los hábitos que nosotros tenemos. Por eso es que si se va a juntar, júntese con aquellos que tienen los ojos puestos en Jesús, ¿verdad? La Biblia dice que nosotros tenemos que ser imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia hereden las promesas. Se acercó un muchacho buscando a un sabio que le dijera cómo alcanzar las metas, ¿verdad? Y porque él ya lo había intentado y nunca alcanzaba a llegar. Pues llegó donde el sabio y le dijo, pues una cosa te puedo decir, que cada paso que des te lleve, te dirija a un camino certero hacia lo que quieres. Si usted quiere tener una vida victoriosa, tómese de las manos de Jesús. No se suelte, no permita que nadie lo haga ni a derecha ni a izquierda, sino que siga en el camino. Recuerde que el camino es angosto, la puerta es estrecha, pero con Cristo somos más que vencedores. Vamos a orar. Padre celestial, buen Dios y Padre nuestro, en esta hermosa noche, Señor, queremos darte las gracias por la vida que nos das y porque tu misericordia llega a nosotros, Señor. Queremos dejar todo lo que estamos haciendo en tus benditas manos y te suplicamos, Dios, que nos des la sabiduría y la fuerza, Padre, para tomar excelentes decisiones que bendigan nuestra vida y la vida de nuestros hijos. Gracias, Dios. Ahora quiero invitarlos, si hay alguien que no ha recibido a Cristo como su Señor y Salvador personal, repita esta sencilla oración y la Biblia dice que usted va a nacer de nuevo y que en su vida estará el Espíritu Santo todo el tiempo. Repita esta oración. Señor Jesús, yo te recibo hoy como mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento, soy pecador. Perdóname, Señor. Gracias doy al Padre por enviar a Jesucristo a morir en mi lugar. En Cristo Jesús, mi Salvador. Amén y amén. Gloria al Señor. Mis queridos hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Deseamos que tenga una vida victoriosa y en medio de este tiempo tan oscuro, porque estamos en un tiempo muy oscuro, que no sabemos qué es lo que va a pasar mañana y que el mañana pinta también oscuro. Yo quiero decirle que deseamos de todo corazón que la luz de Cristo ilumine su corazón, que la palabra sea una lámpara en su vida y que no dé oportunidad a que el enemigo le pueda desviar, sus amistades lo puedan desviar, sino que tómese de la mano del Señor como niños, así como los niños de su papá, ¿verdad? Confiados, caminando seguros paso a paso. Muchas gracias, amados hermanos.